Vamos a comenzar a grabar, que se me pasó. Bueno, ahora estamos grabando de nuevo, vamos a saludar y desearles también buenas noches en esta primera clase. ¿Okay? Nosotros dijimos que iba a ser a las 7, pero no sabíamos hasta cuándo. ¿Okay? Pero vamos a decir que vamos a trabajar todas las noches 1 hora y media, más o menos. ¿Okay? Puede ser más. Como un día podríamos no venir y ponerle un video con la clase, o ponerle videos y materiales y tareas para que ustedes trabajen. Yo espero que no, porque casi siempre hay que explicar algunas cosas. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a compartir, vamos a comenzar a compartir la pantalla y hacer un repaso de los conjuntos numéricos conocidos. ¿Ok? Dentro de los conjuntos numéricos están todos los números, pero hay varios conjuntos numéricos. Entonces vamos a compartir y vamos a ver los conjuntos numéricos. Ok, entonces yo voy a ir mostrando este libro. No vamos a dar ese tema completo, solamente lo vamos a repasar. Ok, a repasar. Entonces vamos a ver un resumen y vamos a ver las operaciones que nosotros decimos en un conjunto que son cerradas y que son cerradas porque siempre, o que están definidas en un conjunto, porque siempre el resultado es otro elemento del mismo conjunto. Vamos a explicar así algunas cositas nada más. ¿Ok? Porque ahorita vamos a entrar a ver las operaciones básicas. Nosotros vamos a ver operaciones, cuando digo básicas, de las estructuras. ¿Ok? Vamos a ver las operaciones internas de un conjunto. Y vamos a ver, como por ejemplo, cualquier operación que nosotros decimos, por ejemplo, de suma, que la conocemos, puede ser una operación interna de un conjunto y puede no ser interna de un conjunto, cualquiera. O puede ser cerrada de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por los números naturales. Y al final vamos a terminar con los números reales. Pues comenzamos con los números naturales, oigan bien, porque vamos a venir de atrás para adelante. De atrás para adelante. Los números naturales, como dice su nombre, eran números naturales porque sirven para contar cosas naturales, como dijimos la otra vez. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales son todos los números enteros positivos. Todos los números enteros positivos. Como ustedes ven, se representa, es un repaso que ya ustedes lo recuerdan. Un conjunto se representa y se lee de una forma específica. Por ejemplo, este conjunto que ustedes ven acá dice N es el conjunto de los números naturales, son aquellos elementos de los números de manera que siempre sea entero positivo. Todos los números enteros positivos se llaman números naturales. Los números naturales, su secuencia o sucesión en una gráfica sería así. Aquí tenemos el 0, los naturales son de ahí en adelante. Todos los que están desde el 0 en adelante, incluyendo al 0. ¿Ok? O sea, que esos tres números que vemos ahí, A, B y C, no son números enteros. ¿Ok? Esos no son números enteros. Los números enteros son el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito. Ahora, con los números enteros, usted puede hacer operaciones normales, que vamos a decir operaciones básicas, de suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a decir rápidamente dentro de los números naturales, que ya vemos que es una línea recta, y que comienza en el 0 y termina en el infinito, o sea, no termina nunca. ¿Ok? Entonces, quiere decir que tiene una regla los números naturales, y es que son consecutivos, sucesivos, uno sigue al otro. Por ejemplo, a un número natural solamente le sigue un solo otro número.
o le antecede otro número solamente. No puede seguirle dos. Si al 4 le siguieran dos números, entonces esos dos números tienen que ser iguales. ¿Ok? Por ejemplo, si yo le digo, un ejemplo, si yo le digo 4 más 1, perdón, 4 más B es igual a 5, y le digo 4 más C es igual a 5, entonces B y C tienen que ser iguales, porque el 4 solamente le puede seguir un solo número, y es una secuencia, es una secuencia. Ahora, como no son números naturales, decimos que una operación está definida dentro de un conjunto. Yo voy a abrir ahorita aquí una pizarrita que yo tengo para compartirla con ustedes. Ustedes la están mirando ahí, deja que me salgan los números, ¿verdad? Deja que se deje mover, porque ella es un poco jaragana, todavía no se mueve hasta que yo no le... ¿verdad? Vamos a verlo, entonces póngalo. Entonces decimos que los números naturales, una operación dentro de los números naturales se llama que es una operación cerrada cuando la operación da otro número natural. ¿Ok? Cuando da otro número natural. Por ejemplo, si usted dice 2 más 2 da 4. Si dice 2 más 5 da 7. Si dice 1 más 6 da 8. Y el resultado de la suma de números naturales va a dar siempre otro número natural, siempre. ¿Ok? Si usted dice 7 más 1, 8. 1 más 7, 8. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Usted suma dos números, cualesquiera, A y B, que sean natural. Entonces, el ¿Qué? resultado C va a ser natural. ¿Ok? El resultado será natural. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo la operación de suma en los números naturales, decimos que la suma es una operación cerrada o interna. ¿Usted ve? Interna o cerrada. ¿Por qué? Porque cada vez que usted suma dos números naturales, siempre da otro número natural. ¿Ok? Muy bien. Ahora supongamos que vamos a aplicar la propiedad o la operación de resta o sustracción. Si usted dice 6 menos 2 le da 4. Es un número natural. Pero si usted dice 6 menos 7 le da menos 1. Entonces ese menos 1 no es natural. Porque los naturales son los enteros positivos. ¿Ok? Eso significa que cuando usted resta dos números, puede dar natural, pero no siempre da natural. ¿Qué significa? Que la resta no es interna o no es cerrada en los números naturales. ¿Ok? No es una operación cerrada. Vamos a ponerla acá. Vamos a poner algo así acá. O sea que si usted tiene aquí en la suma de los números naturales, diga la suma en los números naturales. Si usted dice A más B igual a C, C siempre será natural. ¿Ok? Siempre. Por ejemplo, si usted dice 1 más 2 igual a 3. El 1 es natural, el 2 es natural y el 3 es natural. Por lo tanto, siempre da otro número natural. ¿Ok? Ahora, si usted dice la resta o sustracción, resta o sustracción, yo estoy escribiendo rápido, pero después escribo más paso.
no es, dice, no es cerrada o interna en los naturales, en los números naturales. ¿Por qué es eso? Porque no siempre da un número natural. Por ejemplo, si usted dice 7 menos 4 igual a 3, este es natural, este es natural y este es natural. Pero si usted dice 7 menos 10, le va a dar menos 3. Este es natural, pero este no es natural. O sea, con eso decimos que la operación de suma es siempre cerrada en los números naturales. Y la operación de resta no. La operación de resta a veces da natural, a veces no da natural. Hay una condición. Como en la resta tenemos un minuendo y un sustraendo, y este que me da es resta, el que me da aquí es resta, si la condición que tiene es que el minuendo no puede ser menor que el sustraendo. No puede ser menor que el sustraendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si es menor ya no da natural. Eso no quiere decir que no se pueda hacer la operación. Estamos definiendo las restas en los números naturales, no es cerrada. ¿Ok? No es una operación cerrada. Ahora vamos a ver la multiplicación. La multiplicación de dos números naturales, de A y B, que son elementos de los números naturales. Entonces, A por B, que me da C, A es natural, B es natural, entonces C también va a ser natural. Si usted dice 3 por 2, le va a dar 6. Si usted dice 4 por 1, le va a dar 4. Todos son naturales, no hay números negativos. Estos son números naturales, naturales y naturales. Entonces la multiplicación es cerrada en los números naturales. Cerrada. Se puede decir también, porque ese es el término que vamos a utilizar en estructuras algebraicas, que la multiplicación es una operación interna dentro de los números naturales. Porque una multiplicación de números naturales siempre da otro número natural. Lo que estamos haciendo es ubicándonos en los conjuntos numéricos y las operaciones básicas para entender cuándo una operación es interna o cerrada y cuándo no. ¿Okay? Ahora, si nosotros vemos la división de números naturales, digamos sean A y B elementos de los números naturales. Entonces tengo A entre B igual a C. B no puede ser igual a 0. Porque si B fuera igual a 0, entonces eso diera un número indeterminado, o sea, infinito. ¿Ok? No se puede. Pero ¿qué es lo que yo quiero saber? Si la división es cerrada o no dentro de los números naturales. Por un ejemplo, si usted dice 6 entre 2 es igual a 3. Es natural el numerador, o sea, el dividendo, el divisor es natural y el resultado es natural. Por lo tanto, aquí se cumple. Pero si usted dice 6 entre 4, le va a dar 1 y le va a sobrar 2 cuartos, o sea, le va a sobrar un medio. Porque 2 cuartos es un medio, mitad 2, mitad 1, mitad 2. Eso quiere decir que este número no es natural y si lo quiere expresar en números decimales es 1.5. Por lo tanto, no es un número entero. ¿Usted ve? Entonces podemos decir con toda seguridad que la multiplicación sí es
un número, una operación cerrada en los números naturales. Pero la división no lo es. No es cerrada, o sea, no siempre da otro número natural. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes que la potencia, todo eso lo hacemos porque es un repaso, ¿eh? Potencia de números naturales. Bueno, n, deben ponerle ahí n. Si tenemos a elevado a la b, eso me da c, y tenemos dos números naturales, vamos a decir que usted dice 2 elevado al q, me da 8. Todos son naturales, ¿verdad que sí? Si usted tiene 3 elevado al cuadrado, le da 9 naturales también. Entonces, es fácil colegir, o sea, es fácil deducir, darse cuenta que siempre cuando eleva dos números naturales, va a dar siempre otro número natural. Cuando está elevando potencia, le va a dar siempre otro número natural. Cuando está trabajando con números naturales. ¿Y qué pasa con la raíz? Si nosotros hallamos la raíz, bueno, vamos a decir, en vez de potencia, vamos a raíz. ¿Qué es raíz? Mire, raíz realmente es una potencia. Raíz es una potencia, pero una potencia fraccionada. Por lo tanto, vamos a poner algunos ejemplos de raíz. Raíz de 4, ¿cuánto da? 2, ¿verdad? ¿Y cuánto raíz de 9? 3. 3. Ah, pero Tres. entre 4 y 9 está el 5. Raíz de 5. ¿Cuánto es raíz de 6? ¿Cuánto es raíz de 7? O raíz de 8. Usted ve que ninguno de esos va a dar un número entero. ¿Por qué? Porque la raíz va a estar entre 2 y 3. De estos, su raíz va a estar entre 2 y 3. Porque la raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, la raíz de 5, de 6, de 7, de 8 va a estar entre 2 y 3. Y si está entre 2 y 3, no son reales. ¿Ok? Vamos a decir que si usted dice que la raíz de A es igual a B, no siempre B, A y B son enteros. Entonces dice, no siempre B es natural. ¿Por qué? Porque ya vimos aquí que en la raíz de todos esos no da un número entero. Lo podemos poner aquí, que tengo esta calculadorita, y ponemos 5 raíz. 5 raíz, ¿dónde está? Déjame de una vez, raíz, de una vez, raíz. Ah, está aquí. Raíz de 5, no, perdón. 5 raíz, 2,23. Te da 2,23,6, algo así. 2,23. 2.23, 2.2360. Eso sigue para allá, después vamos a explicar esos números, ¿ok? Si usted ve raíz de 6, usted le pone 6, pone la raíz y le da 2,449. Vamos a poner los primeros tres nada más, ¿ok? 2,449. No hay que hacer los demás porque ya usted sabe que le va a dar números no naturales, ¿ok? Un momentito. 7 raíz, como es 7 raíz, 2,64,5. 2,646. Y si 6, ponemos 4, 5. no, porque yo voto el 7 y este se cambia por 6. Luego tenemos raíz de 8 y le da 2,82,8 y el 4 se vota. 2,84,8. Usted ve esos números que están acá, no son naturales. Por lo tanto, decimos que la raíz no es
una operación cerrada dentro de los números naturales. Recordando, por lo tanto, podemos decir que no es una operación interna dentro de los números naturales. ¿Ok? Mire, recuérdense que nosotros aquí en Zoom, en Zoom tenemos cada 40 minutos que salir y volver. Ellos nos sacan, faltan 9 minutos, ya nada más faltan 8, no, 9:34. Entonces, cuando ellos nos sacan, volvemos de una vez. ¿Ok? Muy bien, estos son los números naturales y vimos las 6 operaciones fundamentales. Usted dice, bueno, la suma es una operación cerrada en los números naturales, o mejor dicho, vamos a decirlo en el término que vamos a ver de ahora en adelante. La suma es una operación interna en el conjunto de los números naturales. Ahora, los conjuntos numéricos que vamos a ver no van a ser los números naturales, porque eso es hasta el infinito. Nosotros vamos a hacer operaciones con conjuntos pequeños para ver si las operaciones son internas o no. Es el primer concepto que nosotros estamos escribiendo acá, que estamos primero mirando. Entonces vamos a ver entonces los números. Aquí yo tengo otra cosa, eso fue otra clase que di, entonces vamos a verlo. Vamos a ponerlo más o menos aquí de este lado. ¿Ok? Y vamos a poner los números enteros. Ok, números enteros. Los números enteros los vamos a representar por Z. Pero Z tiene dos conjuntos de números enteros, que son los enteros positivos Positivo, y los enteros negativos. negativo. Se representan, vamos a buscarlo nosotros aquí, los números enteros, perdón, vamos a buscarlo acá, y los números enteros que se representan por Z, ¿verdad? Vamos a decir, a leer lo que dice acá, y lo vamos a ver en una lista. O sea, lo vamos a ver cómo se representan gráficamente. Ya te ve que gráficamente entonces vamos a tener a la derecha los enteros positivos y a la izquierda vamos a tener enteros negativos. Pero siguen siendo números enteros. Así se representan. Los números enteros tienen muchas propiedades, pero nosotros vamos a decir nada más como definición. Dos números naturales, por ejemplo, A y B, inequívocamente están definidos. Se ha definido ya que su suma y su multiplicación son siempre naturales. Eso fue lo que ya vimos ahorita. Siempre. Por lo tanto, son cerradas la suma y la multiplicación. ¿Ok? O sea, la adición y la multiplicación son operaciones cerradas o internas en los números naturales. Pero cuando vimos las operaciones inversas de esas dos, cuando vimos la resta y la división, vimos que la resta, la sustracción, no estaba definida antes en los números naturales. ¿Por qué? Porque podía ser que le dé negativo. Y un negativo no es un número natural. Ahora, fíjense ustedes que la suma, vamos a ver las operaciones, suma de números enteros, suma de enteros. Vamos a suponer, ¿verdad? Sean A y B elementos de los números enteros. Entonces, A más B sea igual a C de números enteros, siempre va a otro número entero, porque vimos que la suma daba un número entero, ¿verdad? Ahora, si usted tiene aquí A como 3 más menos 1, que la operación es más, ¿ok? Eso le va a dar 3 más menos 1, es 3 menos 1 y le va a dar 2. Aunque aquí esté un número entero negativo, es un número entero. Entonces los tres son enteros. Usted ve, este es un número entero, este es un entero negativo y este es un número entero. Entonces, sea positivo o negativo, siempre va a dar otro número entero en la suma. Siempre.
Profe, dejó de compartir la pizarra, profe. No, yo no dejé de compartirla. No, no se está ¿Qué viendo. está compartiendo, Claudio? Ah, no se estaba compartiendo. Ah, no, lo que pasa es que ya se... Y qué raro, usted no lo está mirando ahora. Yo no. Yo la veo. viendo. Yo la veo también. Sí, yo la veo también. Bueno, si yo le digo que la estamos compartiendo, la estamos compartiendo. Ok. Muy bien, ¿está compartida o no? ¿La está mirando? Sí. Ok, ahora veamos la resta. En la resta o la sustracción, digamos 3 menos 4. Yo lo pongo entre paréntesis, el 4, porque el menos es la operación. El 4 es positivo. Vamos a ponerle como si fuera positivo. No se le pone, pero vamos a ponérselo. Y esto me da menos, o sea, 3 más por menos da menos 4 y le da menos 1. Entonces, este es un número entero, este otro número entero y este es otro número entero. La diferencia es que todos son negativos y este es positivo, pero todos son enteros. Usted ve ahora con resolver el problema de los números enteros, ahora ya hacemos la sustracción cerrada dentro de los números enteros. O sea, además de la suma, la resta o sustracción también es una operación definida o cerrada en el conjunto de los números enteros. ¿Okay? Fíjense una cosa. La multiplicación de números enteros, eso es números enteros, entonces, multiplicación de números enteros. No importa el signo que tenga, ahora usted va a tener que aprenderse algo que se llama regla de los signos. Ya ustedes saben, la regla de los signos dice que más por más le da más, que más por menos le da menos, que menos más le da menos y que menos por menos le da más. ¿Ok? Ahora, la multiplicación de números enteros significa que A por B igual a C en números enteros siempre da otro número entero, así como así en los números naturales también. ¿Ok? O sea que si usted tiene, por ejemplo, 6 por 2 igual a 12. Pero si tiene 6 por menos 2, le va a dar menos 12. Pero siguen siendo todos números enteros. Positivo y negativo, pero son números enteros. Todavía no se da la división en los números enteros. Porque dijimos que la división es el cociente de dos números y el denominador no puede ser igual a 0. O sea, usted tiene A entre B igual a C. Ahora, esa división A entre B igual a C, vamos a ponérselo aquí arriba, cumple con una condición, esa división cumple con una condición, y es que A entre B igual a C, entonces A es igual a C por B. Esa es una definición. No me raye la pizarra, por favor. Alguien rayó la pizarra. No lo hagan, por favor. Ok. Yo la puedo quitar, pero yo no quiero hacer eso. Yo prefiero que usted se aguante, no la raye. Ok. Muy bien. Entonces, dijimos que la división de números enteros no está definida porque los números enteros, positivos o negativos, ya lo cerró, gracias. Vamos a poner un ejemplo, aquí ejemplo, de división de números enteros. 7 es un número entero, yo lo divido entre 2 y da 3.5. No es un número entero.
¿Ok? O sea que la división no es todavía una